¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, amigos de la revista Lemas de Gandhi. Ahora estoy con Vanessa Londoño, escritora colombiana que ganó el premio Aura Estrada en 2017. Bueno, además de escritora, perdón, Vanessa es periodista, ha publicado en revistas como El Malpensante de Colombia, en muchas otras revistas, en Vice, por ejemplo, revistas y publicaciones electrónicas, y es maestra en escritura creativa por la Universidad de Nueva York, por NYU. Bienvenida, Vanessa, me da mucho gusto platicar contigo. Hola Irma, ¿cómo estás? El gusto es mío. ¿Cómo has estado por allá? Pues muy bien y muy contenta de tener la oportunidad de platicar contigo después de leer El asedio animal, esta novela, tu primera novela que sale ahora con Editorial Almadía. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poco de por qué escoges, por qué eliges el tema de la mutilación de los cuerpos para hablar un poco de la violencia, también de la soledad, también creo que del deseo está muy presente. Em, yo creo que hay en el libro, en la novela, está planteada una relación muy fuerte con el cuerpo como la única forma quizás de conocimiento del deseo, del placer, pero también del dolor, y la única forma en que nos podemos relacionar también con el deseo, el placer y el dolor ajeno, ¿no? Básicamente, estas experiencias son las que nos dan la posibilidad de entender también al otro. Entonces, digamos que esa como primera medida eso. Em, También creo que hay una frase al principio de la novela que para mí es muy importante, que es de William Faulkner, que dice, tú que la tienes por ahí, pero en español dice más o menos como que hay tragedias que son de segunda mano, ¿no? Hay unas tragedias que casi que están a reventa en el mercado de la reventa, ¿no? Em, y eso es algo que pasa mucho en Colombia, hay mucha gente que se apropia de las tragedias dejadas por la violencia de otras personas y las asumen como propias, ¿no? Y también hay una relación que yo empecé a detectar entre la pérdida de algunas partes del cuerpo, también relacionada mucho con un espacio geopolítico, con un espacio geográfico en particular. Entonces, digamos, toda esa exploración terminó en esta novela que sí tiene un hilo conductor, que es esa, pero también a veces está planteado como desde la periferia, ¿no? No siempre es la historia central, no siempre es la idea central desde la periferia. Yo creo que también hay algo que une transversalmente la novela y es la creación de un territorio. Fíjate, muy interesante esto que nos dices de acerca de la creación de un territorio, porque, bueno, este lugar que se llama Jukumeji, y tú me dices si está bien pronunciado, Ajá, sí. Jukumeji, em, es un lugar que ha estado azotado tanto por la violencia como por las fuerzas de la naturaleza. A Ujú. mí me encanta la idea de cómo subrayas esta violencia y esta noción de territorio con, por ejemplo, la sequía tremenda o su contraparte que sería las tormentas que todo lo inundan, estas imágenes que manejas de los animales que van casi, casi que flotando en el lodo que se llevó el río, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esta creación del territorio, pero ahora con relación a esto que te estoy planteando, de la naturaleza, de las fuerzas tremendas de la naturaleza que se equiparan, creo yo, en su violencia a la violencia que sufren estos personajes en sus cuerpos, ¿no? No sé. Hay una novela para mí que es muy importante, que es Manhattan Transfer de John Dos Passos, que creo que para mí, en mi ejercicio como lectora, supuso una revolución en la forma en que yo entendía las novelas, porque aquí no hay como unos personajes atravesando una cronología, sino la construcción de un territorio. Digamos que el concepto de novela en Manhattan Transfer está precisamente mediado porque se está construyendo y se está proponiendo un lugar, que yo creo que es el mismo ejercicio que se hace en el asedio animal,
y es proponer un lugar como personaje central, más allá que las cronologías de personajes independientes avancen de una forma como de la que estamos acostumbrados a leer ficción. Entonces, yo creo que aquí más bien hay unos personajes que están atravesados por ciertas intensidades más que por ciertas cronologías. Y el territorio acá, pues es la apuesta de un personaje central que de cierta forma yo lo entiendo como Colombia, pero podría ser cualquier país latinoamericano, es un territorio latinoamericano en últimas. Y pues digamos que por eso hay una hay una construcción del territorio con todo lo que ello significa, con una naturaleza abundante, con una naturaleza hostil, con una naturaleza que responde también a la desidia política, ¿no? Con una naturaleza que está atravesada por muchas violencias, con una naturaleza que está aprovechada por algunos monopolios, que yo creo que eso es básicamente lo que define todos nuestros territorios latinoamericanos. Entonces, sí, hay unas sequías tremendas, hay una lluvia que atraviesa toda la novela, hay unos deslaves que tienen como una apuesta casi como de, eh, digamos, como hay un ejercicio de memoria muy importante durante la novela, pero también hay un deslave que borra todo, ¿no? Que de alguna forma supone la destrucción de esa fuerza de cohesión que mantiene ligados todos los elementos del territorio. Entonces hay memoria, pero también hay desmemoria en la naturaleza. Me quedo con una duda acerca de lo que has comentado ahora en cuanto al territorio y en cuanto a este lugar. No sé si te entendí bien, por eso quiero preguntarte Sí, si claro. entonces podríamos hablar de que este lugar, Jucumeyi o toda esta parte, ¿es un personaje de la novela? ¿Así lo viste? ¿Es uno de los personajes? Pues yo creo que sí, yo creo que Eh, yo creo que el personaje principal de la novela es el territorio. El personaje principal de la novela es la geografía, proponer un lugar, porque yo creo que pues los escritores tenemos una labor de trazar una cartografía, de iluminar un territorio, y yo creo que ese es el ejercicio que se hace ahí, más allá de los personajes, hay un ejercicio de cómo esos personajes contribuyen a trazar ese mapa, esas coordenadas que son un lugar. Me recuerda, ¿sabes qué? Los recuerdos del porvenir, me recuerda los recuerdos Sí, del porvenir de Elena Garro, en donde Ixtepec, este pueblo, es el personaje principal, incluso es el narrador y es quien cuenta toda la historia. Y esta aproximación que haces en el asedio animal me parece muy, muy interesante, sobre todo por este territorio del que estamos hablando, vinculado también a la violencia. Y en ese sentido, Vanessa, me gustaría que hablaras un poco de qué significa la mutilación de los cuerpos en el discurso o para el discurso de quienes ejercen el poder por medio de la violencia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hace el poder que se ejerce por medio de la violencia para este poder? ¿Qué símbolo, qué significa, pues, mutilar un cuerpo? bueno, pues creo que esa mención que haces de Elena Garro me da mucha felicidad porque eh, para mí, esa novela, Los recuerdos del porvenir, ha sido muy importante pues fue muy importante durante la escritura de la novela y más que eso, la lectura que Elena Garro hace sobre Latinoamérica es una lectura que yo comparto y es una lectura que a mí me iluminó para proponer un territorio y el territorio latinoamericano es los recuerdos del porvenir, digamos, estamos casi que sentenciados a una historia que ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Que es una historia que viene del futuro y del futuro está, digamos, reflejada o está proyectada en un recuerdo también. Eh, Elena Garro justamente en esa novela tiene una frase que a mí me encanta y que me parece que de alguna forma plantea la ecuación latinoamericana y es, no todos los hombres alcanzan la perfección de morir porque hay muertos y hay cadáveres, ¿no? En Latinoamérica hay una ciudadanía que tiene la libertad de morir cuando quiere morir o puede morir y hay ciudadanos que no están
no son legibles para el ordenamiento jurídico, que al ordenamiento nacional no les importa, y esos son los ciudadanos que están condenados a ser cadáveres, y son los ciudadanos que, digamos, que el sistema le parece ilegible y que puede ser, digamos, que pueden ser puestos en los términos que dice Agamben, ciudadanos o ciudadanas que pueden ser sacrificados por mantener un orden nacional y cuyos bienes jurídicamente protegidos no van a ser considerados como homicidios, que es justamente el marco teórico de la masacre que estamos viendo en Colombia en este momento, ¿no? Entonces, pues precisamente esa frase de Elena Garro y toda la novela de Elena Garro creo que me ayuda a explicar un poco como esa violencia también que viene, como esa violencia que en Colombia hemos visto que viene históricamente desde el Estado, además de las muchas otras violencias que atraviesan al país y que lo han atravesado siempre. Y sí, sí, por supuesto. Creo que en América Latina tenemos esta violencia ya de siglos, incluso, podríamos decir de siglos, porque si nos remontimos hasta la conquista, podemos hablar de esto, ¿no? De que esta violencia está inherente en nuestros territorios y, por lo tanto, en nuestros Sí, cuerpos. Creo que el asunto, el tema de los cuerpos también es muy importante en el asedio animal, ¿no? muy, sí, es muy importante. Vanessa, me gustaría también que nos hablaras un poco acerca de cómo hiciste la construcción. ¿Lo pensaste siempre desde el principio como una novela o pensaste primero en historias separadas? Y te lo pregunto porque yo hace unos días hice un podcast en el que yo lo había leído, mi primera lectura, después tuve que regresarme y leerlo más, fue como historias separadas. Después dije, no, aquí hay un hilo conductor, evidentemente, que es el lugar, esta geografía, este territorio, pero primero tuve esa sensación. ¿Tú lo pensaste así? Pues es difícil saber cómo, hasta qué punto estructuré el libro de forma consciente, hasta qué punto em, la primera historia que escribí sí es la primera que aparece en el libro, pero también traje al libro muchos retazos, pedacitos, eh, cosas, ¿no? Libretas, mosaicos de cosas que había escrito antes y que incluso pues yo alcancé a escribir una novela que no publiqué, pero que lo entendí como un ejercicio de desprendimiento y de entender cómo se daba el ejercicio de escribir. Em, pero lo que te digo, me encontré, estaba en el proceso de escribir en algún momento en el que estaba terminando la primera historia, me dije, bueno, ¿sigo en esta misma historia y la largo o simplemente planteo estas historias? Y ahí me encontré, como te digo, accidentalmente con la lectura de Manhattan Transfer y lo que se me ocurrió en ese momento y lo que quise hacer fue, bueno, también describamos un lugar, ¿no? Tracemos las coordenadas de una geografía y pues planteemos la idea de que aquí el personaje central es el territorio más allá de esas personas o de esos personajes que atraviesan algunas intensidades dentro de esa geografía que contribuyen a la construcción de ese lugar también. Fíjate que no sé si tiene que ver con mi formación personal, pero yo vi en todo el asedio animal, sobre todo en unos ejemplos específicos que ahora te doy, una intención de hablar también, y no sé si lo estoy expresando correctamente, pero de hablar también de cómo esta violencia contra los cuerpos se ensaña contra los cuerpos de las mujeres. Y hablo concretamente de la mujer a la que le cortan las piernas con una motosierra y de la otra mujer, la partera, a la que le cortan la lengua, que es la única que ha escapado de la violencia sexual del tipo este, que es una especie de cacique de este lugar. Sí. No sé si lo pensaste conscientemente o es una lectura que, pues, que uno da por su formación, ¿no? Por sus intereses. Sí, claramente hay una apuesta consciente
de hablar también sobre los cuerpos de las mujeres permanentemente abusados. Creo que, pues, creo que es, desgraciadamente, es parte de la violencia a las que nosotras estamos sometidos, además como dentro de una guerra también nuestro cuerpo se vuelve territorio de guerra también, ¿no? Eh, y, y, y pues esto aunado en un momento, no tiene que ver el momento histórico, pero también dentro de un contexto histórico donde digamos, hay también un reconocimiento mutuo entre las mujeres que hemos sufrido algún tipo de abuso o violencia sexual. También ya hay una conexión y un reconocimiento mutuo sobre eso que creo que está tejiendo o ha tejido las bases para un, no sé si un cambio, pero por lo menos una forma de afrontarlo. Y la literatura en este sentido, yo siempre me pregunto esto y te lo pregunto a ti, no quiero hablar como de una literatura panfletaria, ni mucho menos, porque creo que el asedio animal no es nada de eso, pero la literatura en algún momento, ¿crees tú que puede servir también para, denunciar tampoco es la palabra, pero sí para, poner el foco en este tipo de violencias? Sí, yo creo que sí. Y digamos ahí digamos el trabajo, por ejemplo, de Selva Almada ha sido clave para eso. Ahorita Cristina Rivera Garza también, eh, digamos, pero no sobre ese tipo de violencias, también sobre otro tipo de violencias. Por ejemplo, el trabajo de Jasmina también sobre la maternidad. Creo que sí, sí es el, sí es una herramienta necesaria también, sobre todo como para eh, dejar testimonio y cristalizar en una apuesta artística un momento muy específico de nuestra historia y de nuestra sí, y de nuestro contexto. Otra cosa que me gustaría preguntarte, que creo que es importantísimo y que define mucho lo que es el asedio animal, es el trabajo con el lenguaje. Estaba buscando algún ejemplo concreto para que la gente que nos está viendo como que se dé cuenta de lo que estoy hablando. Pero bueno, por ejemplo, no sé si se alcancé a ver, pero son párrafos y párrafos, perdón, páginas y páginas completitas, sin ni siquiera un punto, y hay una, como que de repente uno no puede ni siquiera respirar. Y además, el trabajo con el lenguaje, insisto, una frase, por ejemplo, usted nos puede hacer el favor ahoritica y yo le doy pa'l fresquito, así me toque volver enseguida, para que me ayude a montar unos palitos ahí al carro. Vale, ahora que repose. O sea, es como estoy oyendo una voz de una región muy particular que yo en lo personal no conozco, pero esta voz literaria, esta voz narrativa, me lleva a ese lugar. Entonces, ¿cómo fue tu trabajo con el lenguaje, Vanessa? Eh, pues sí hay una intención deliberada de hacer textos muy largos, sí hay una intención deliberada de hacer frases muy largas, de construir unas frases complejas, también de acudir a, digamos, a la lengua popular, a la lengua que nos une a todos, porque todos somos usuarios y partícipes de esa lengua. Em, em, sí hay, digamos, yo en la forma en cómo está concebida estéticamente el uso del lenguaje allí, eh, para mí han sido influencias muy grandes. Álvaro Cepeda Zamudio, con una novela que además me parece que en este momento todos deberíamos volver a leer, que es La Casa Grande. Es una novela que, igual que Los Recuerdos del Porvenir, plantea una ecuación sobre la Colombia y es una ecuación que lamentablemente siempre está vigente, pero además, digamos que lo que yo vi allí en la apuesta de Álvaro Cepeda Zamudio fue una apuesta estética muy importante para poder contar lo que estaba contando, que es algo muy salvaje al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo como que traté de sumarme a esa lección que estaba planteando Álvaro Cepeda Zamudio de que algo tan difícil y tan horrorífico, pues
también requiere una puesta al lenguaje muy trabajada porque para que no se pierda solamente en ese hechizo de la violencia por la violencia misma, ¿no? Juan José Saer también fue muy importante para mí, Elena Garro, em, sí, creo que esas, y pues finalmente ese uso de la lengua y esa lengua, ¿no? Vienen también a contribuir a la construcción del territorio, que era lo que hablábamos. Totalmente. Y mira, qué bueno que vuelves a lo del territorio, porque yo estoy viendo aquí una frase y estoy imaginando también, desde Gabriel García Márquez, América Latina, de repente nos han como, no sé cómo decirlo, como englobado a toda la producción literaria en América Latina, por momentos, quiero decir, en el realismo mágico. Hay algunos personajes tuyos que incluso no, me atrevo a decir que estarían como rayando, esta corriente, este género. Aquí hay una frase que dice: "Por eso estamos aquí en este camino que amplifica los silencios callados del desierto, porque tú me dijiste que atravesáramos el valle hasta Jukmeyi, para que la India me lea los muñones de los brazos". Es esta mujer que ya no tiene manos, que ya no tiene, no sé desde dónde, creo que desde las manos, que se las cortaron por robar, y que va con otra mujer que es una especie de bruja y que sabe leer a partir de los miembros amputados. Entonces, bueno, ¿qué tanto a ti te ha influido también esta otra literatura o qué tanto esta etiqueta ya de realismo mágico sientes que no tiene nada que ver con lo que tú estás trabajando ahora? Pues yo realmente creo que no, yo creo que no habita aquí el realismo mágico. De hecho, eh, no porque no me guste García Márquez ni porque no reconozca su trabajo que es inmenso y es monumental, no por ese, digamos, esa nueva corriente que ha tratado como de separarse de una forma radical de García Márquez, incluso como ya ahora hay como una repulsión, ¿no? No, digamos, es un escritor que admiro, es un escritor que me parece monumental. Creo que no habita el realismo mágico acá y de hecho la referencia en literatura colombiana que yo tengo para escribir este libro es Álvaro Cepeda Zamudio, que de hecho es pregado, que es, sí, él publicó La Casa Grande y de hecho hay algunos críticos y algunos lectores que encuentran más bien reminiscencias de Cien años de soledad en esta novela de Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, digamos, yo no creo que aquí habite un realismo mágico para nada, ni hay como una intención. De hecho, yo paré de leer a García Márquez hace mucho tiempo porque es muy fácil, es muy influenciable y es muy fácil entrar en un lugar donde uno quiere imitar a García Márquez, ¿no? Es muy fácil porque es muy contagioso, casi que se vuelve como un virus también, ¿no? Em, Y pero siendo no, colombiana, perdón, y siendo colombiana me imagino que mucho más, ¿no? Está ese riesgo, no sé. desde riesgo también está como una necesidad, digamos, la literatura contemporánea en Colombia ha hecho una reacción muy fuerte, ¿no? A García Márquez también. Eh, pero, digamos, esos personajes que están en el libro, yo creo que ni siquiera tienen la necesidad de tener un referente en el realismo mágico, sino en la propia realidad sin intervención de ninguna magia o de ninguna índole dentro de lo que es este territorio. Sí, fíjate que pasa mucho aquí también en México que muchos textos parecen rulfianos o nos remiten a Juan Rulfo, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver también en que esos fantasmas, esa manera de ver la muerte y de ver justo también al territorio, ya están muy adentro de cómo vivimos los mexicanos. O sea, ya ni siquiera hay que intentar imitarlo o rechazarlo, sino que es algo que de alguna manera está en México, por ejemplo.
y supongo que en Colombia habrá, la realidad tendrá estos visos de repente que parecerían realismo mágico o parecerían incluso también medio rulfianos, pero que es una cosa que nos une a toda América Latina, ¿no? Creo que es este territorio azotado, insisto, tanto por la violencia, tantos siglos por la violencia y que ha tenido que recurrir a sus propias creaciones literarias, imaginarias y en esta frontera donde se traspasa la realidad y la literatura, no lo sé, estoy Sí, suponiendo. sí, yo creo que hay una relación ahí Ajá, muy cercana, también creo que hay una forma en que esos escritores, y también hablo de Elena Garro, han logrado como también. plantear sobre la vida latinoamericana que está ahí presente y que está ahí más presente en nosotros de lo que nosotros mismos podemos llegar a comprender. Así es. Pues Vanessa Londoño, te agradezco muchísimo esta entrevista, que el asedio animal tengo y la idea que tuvo mucho que ver que se haya vuelto realidad, que la posibilidad ahora se haya convertido en un libro de papel que podemos comprar y leer con mucho gusto, el premio Aura Estrada y el trabajo de Francisco Goldman, de Sí, la Feria del Libro de Oaxaca, de Gabriela Jauregui, ¿no es así? sí, sí, fundamental, sí, fundamental. Yo estoy completamente segura que sin la plataforma, sin el premio, sin el apoyo, eh, sin el referente de Aura, para mí habría sido imposible terminar el libro porque pues la escritura es un trabajo muy solitario y muy duro también. Y digamos que el manuscrito se encontró en un momento en el, con el premio en el que yo estaba completamente desesperanzada de que el libro pudiera llegar a ser libro. Y creo que el premio tiene una postura y una apuesta que es muy importante y es que está enfocado en mujeres escritoras de una edad, ¿no? De menores de 35 años, que Ujú. además es un trabajo inédito, no están premiando una novela terminada, no están premiando una novela publicada y creo que eso hace la diferencia, es una diferencia importantísima porque pues personas como yo, mujeres como yo, pues digamos condenadas a estar rechazadas por editoriales, por editores, que fue lo que a mí me pasó todo el tiempo. Pues sin este premio no hubiera, sí, es la verdad, digamos. Ese es como el camino y ese es un camino que se estrella finalmente en un callejón sin salida. Y ahí termina, muchas veces, más de las que uno quisiera. Pero el premio, finalmente, el manuscrito se encuentra en un momento crítico con el premio y el premio sí me da la posibilidad de terminar el libro y de que el libro hoy exista. Pues qué bueno por ti y por todos tus lectores. Y ya saben, amigos de la revista Lee Más de Gandhi, El asedio animal en todas las librerías Gandhi de nuestro país. Te agradezco muchísimo, Y Vanessa muchas Londoño. gracias. Hasta pronto. Ay, Chao. que estés bien, chao. Bye.